Hola a todos y bienvenidos a esta serie de webinars que estamos impartiendo aquí en InMarketing. El día de hoy vamos a cubrir un tema bastante interesante para todo lo que tiene que ver con las áreas comerciales y es cómo aumentar la productividad del equipo de ventas usando tecnología. Entonces, básicamente es algo que sé que muchos directores comerciales están en su día a día preguntándose cómo podemos hacer más con menos. Entonces, vamos a darle inicio a la presentación. Listo, entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es César Ortegón, soy especialista en crecimiento inbound aquí en InMarketing, una agencia que se especializa en ayudar a directivos de empresas a crecer con rentabilidad. La manera en la que lo hacemos es apoyando a sus áreas de marketing y ventas a través de procesos, metodologías para lograr esos crecimientos. Y el día de hoy nos acompaña Jessica González. Un gusto estar aquí contigo, César. Siempre es un gusto acompañarlos en este tipo de webinars y poder, digamos que, dar este contenido de valor a mucha gente que seguramente se está haciendo las mismas preguntas. Para los que no me conocen, yo soy Channel Account Manager de HubSpot, trabajo muy de la mano con agencias en Latinoamérica y hoy estoy aquí con César para hablar un poco acerca de cómo aumentar esta productividad por representante. Excelente. Listo, entonces digamos que el punto es vender más sin incrementar los costos operativos, pues es mucho más rentable, ¿no? Entonces, para ti como director de ventas o VP de ventas, que te asignen una cuota que tiene que ver con el crecimiento de la empresa, pero eso implica contratar más personal, implica asignar más recursos, pues al final como que si esos costos y gastos superan el margen de rentabilidad, pues no tiene mucho sentido haber crecido. Y el tema es cómo puedo hacer que ese crecimiento vaya de la mano con la rentabilidad, que es lo que al final le interesan a los accionistas, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando una empresa se pone la meta de crecer a lo largo de toda su vida, básicamente vemos que ese crecimiento es como si fuera infinito, ¿sí? El año pasado crecí $1.000.000, entonces este año quiero crecer un 30%, el próximo año un 30%, y ese crecimiento se va volviendo exponencial. Pero al mismo tiempo, los recursos que yo tengo que invertir tienen que ir muy de la mano con ese crecimiento. Entonces, si ese crecimiento implica invertir más de lo que debía haber hecho, pues mi ganancia va a ser menor, ¿sí? Y si quizás en ese año las cosas estuvieron un poco complicadas, como este año de pandemia, pues probablemente esa inversión se va un poco al vacío y ese crecimiento termina por comerse la ganancia, ¿cierto? Entonces, hay otra forma de crecer y es cómo hacer más con menos, ¿sí? Y tiene que ver muchísimo con lo que se hace en el día a día de los equipos comerciales. Entonces, imagínense que pudiésemos implementar todas nuestras estrategias, organizar nuestro día a día para que ese crecimiento no implique aumentar gastos, ¿sí? Y con esto lograríamos tener una ganancia mayor para cumplir con esa cuota comercial. Entonces, para que ese crecimiento no tenga en el camino algo tormentoso, no tengamos obstáculos, no nos estemos enfrentando con tantos retos, porque siempre los van a ver, pero hay empresas que tienen más retos que otras y eso lo que ocasiona es que genere mayor fricción y al tener mayor fricción, pues yo tengo que acelerar. Y para poder acelerar tengo que inyectar combustible y ese combustible son esos recursos que no queremos desgastar año tras año. Entonces, quiero comenzar con algo que siempre nos dicen los prospectos cuando llegan a nosotros aquí en eMarketing y es ese dolor relacionado a cómo vender más. ¿Cómo puedo vender más? Nos dicen necesitamos más ventas y es el punto de dolor típico con el que llegan a nosotros. Pero pues no es tan simple. Todas las empresas tienen ese mismo dolor, pero hay partes en el proceso de ventas que necesitan ser optimizados y no todas esas partes son lo mismo en cada empresa. Hay partes que deben ser analizadas de forma diferente en cada una de estas organizaciones, como por ejemplo la industria en la que operan, su proceso comercial, la especialidad del producto o servicio que venden, cómo están generando demanda ahora mismo, cómo califican y priorizan las oportunidades, etc. Entonces, vender y lograr esa meta de crecimiento se vuelve una labor cada vez más difícil para los equipos comerciales. Quiero compartirles aquí en este gráfico una encuesta que llevó a cabo HubSpot con miles de sus clientes en el área de ventas. Y resulta que para los equipos comerciales hoy en día es cada vez más difícil vender que hace 2 o 3 años. Jessica, imagínate, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, con toda la conectividad que tenemos las personas hoy en día y resulta que es más difícil vender. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con los avances tecnológicos a los que están expuestos los consumidores y es que pues esto ha llevado a que las personas hoy en día cambien la manera en la que están comprando. Hoy en día
las personas deciden quién, cómo y cuándo comprar, ¿sí? Entonces, no es el vendedor quien hoy en día tiene el poder de ese proceso de compra de las personas, sino que las personas básicamente deciden cuándo comprar, a quién comprar, cómo comprar, y lo que yo tengo que hacer como vendedor es aportar valor durante todo ese proceso comercial. Si yo no estoy agregando valor, pues al final no es relevante para esa persona que yo esté contactándola hoy en día. Entonces, algo que me llamó la atención de este gráfico con respecto a por qué cada vez es más difícil vender es que de la encuesta las personas coinciden en que lo más difícil de vender es obtener una respuesta a los prospectos. Es decir, el 36% de las personas encuestadas coinciden en esto. Y eso tiene que ver mucho con la manera en cómo estamos construyendo nuestra base de contactos. Otra parte también es de que no pueden conseguir respuesta a los contactos, es la capacidad que tienen estos equipos de ventas para llevar a cabo un proceso de conexión. Otro 36% dice que lo más difícil de vender es involucrar a los responsables de la toma de decisión en el proceso de ventas. Y muy probablemente nos desgastamos hablando con la persona incorrecta y al final te dice, hey, tengo que hablar con mi jefe, voy a pasarle esta propuesta a mi jefe, y ahí nos quedamos como en ese vacío. Y otro 36% dice que lo más difícil es cerrar negocios. Y finalmente, el 31% de los encuestados coinciden en que identificar buenas oportunidades de negocio es otra de las tareas más difíciles dentro del proceso comercial. Entonces, ahora que sabemos todo esto, la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en el proceso de ventas para que sea tan difícil vender hoy en día? ¿Y qué puedo hacer como director de ventas para que el proceso sea más sostenible y escalable en el tiempo? Y que la empresa pueda crecer sin aumentar sus costos para ser rentable. Entonces, por muchos años, pues las empresas han tratado de ver el mundo de ventas de la manera más sencilla posible y comienzan a planificar su crecimiento a través de ingresos utilizando el embudo de ventas. Si, por ejemplo, digamos, yo necesito cerrar un cliente, entonces normalmente miramos qué es lo que ha sucedido y decimos, pues necesitamos 10 prospectos, enviar 5 propuestas y voy a tener ese cierre. Pero al año siguiente necesitamos duplicar esas ventas, ¿cierto? Entonces, ahora necesito 20 prospectos, enviar 10 propuestas y consigo esos 2 cierres. Pero lo que sucede en la vida real es que, pues primero, el mundo de las ventas no es tan sencillo ni tan perfecto y lineal como lo estamos mostrando aquí. Necesitamos reconocer que muchas veces en el proceso de ventas se necesita optimizar para hacer que nuestros ejecutivos comerciales sean más productivos y lleguen más rápido a la cuota de ventas. Entonces, para que ese ejecutivo comercial pueda tener esas ventas, pues primero el vendedor necesita prospectos, ¿sí? Pero para tener esos prospectos necesita comenzar a prospectar. Y muchas veces pasa que como el vendedor no está llegando a la meta, entonces comienza a desesperarse y comienza a decir, ¿qué hago? Y comienza a mirar a quien conoce, a quien le pide referidos o con quien conecta en LinkedIn para enviarle mensajes ya de ventas, y pues esto no funciona así. Entonces, el vendedor termina más enfocado en prospectar, en generar leads, y lo peor de todo es que muchas veces todo este proceso se lleva a cabo de una forma muy manual. Y el vendedor termina pasando la mayor parte del tiempo prospectando, haciendo llamadas, enviando emails y dedicando menos tiempo a lo más importante, que es vender. Entonces, como el vendedor está trabajando con lo mismo que él trabaja, entonces es ahí donde el ciclo de ventas comienza a ser más largo, porque comienza a hablar con prospectos que no tienen ningún interés y no tienen ni siquiera el perfil de compra, y eso lo que hace es que mi coste de adquisición se dispare. Porque hay una cantidad de costos asociados para tener a este comercial andando, y si él no logra cerrar, pues los gastos no paran y al final la cuota no se cumple. Hay una menor eficiencia porque si un ejecutivo de ventas no sabe dónde ni con quién invertir su tiempo y además tiene que tener esta tareita de prospectar, pues entonces el vendedor no va a ser eficiente. Y como tiene esta infinidad de tareas que hacer en su día a día, pues no va a poder prestar atención a las oportunidades que ya tiene en su proceso de ventas y al final las termina descuidando y más complicado se pone el tema. Entonces, aquí hay algo muy importante y es la unidad económica que muchas empresas deberían de comenzar a mirar, y es cómo, si yo no logro tener productividad en los procesos comerciales, esto va a implicar que mi coste de adquisición se dispare, ¿sí? ¿Cómo esto me va a llevar a mí a que
pase más tiempo un cliente pagando para yo poder recuperar la inversión que hice en algún momento para adquirirlo, ¿sí? Entonces, la clave está en cómo yo puedo reducir ese coste de adquisición para hacer que mis números pues, sean positivos, ¿cierto? Entonces, la pregunta para ti como director o líder de ventas que estás reconociendo todos estos retos y desafíos con los que están luchando día a día las personas que trabajan en tu equipo comercial es, ¿de qué manera puedes ayudar a tus representantes de ventas a sobrepasar estas barreras que impiden el éxito comercial al día de hoy? Entonces, ¿qué hacemos para crecer mejor? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para poder eliminar todas esas barreras que nos impiden crecer de la manera más eficiente, productiva y rentable posible? Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Hacer contrataciones para aumentar el potencial comercial. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo puedo tener una previsibilidad de los ingresos que se avecinan, pues eso me da a mí un margen de maniobra para saber cuándo debo contratar comerciales, pero que no sea contratar por contratar, sino que cuando esté contratando realmente es porque tengo la certeza de que esas personas van a ser muy productivas. Entonces no es como que queremos crecer un 20%, eso implica contratar, no sé, 2 comerciales adicionales, porque con eso logro cubrir 10 y 10%, entonces ahí tenemos crecimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer esas contrataciones pero que me permitan escalar el crecimiento de la empresa? Entonces, parte de la solución está en que primero debo crear procesos y segundo, cómo la tecnología puede apoyarme para maximizar la productividad por representante comercial. Entonces, si yo puedo lograr esto y la productividad por representante comercial, logro maximizarla, pues mis costos de adquisición se van a reducir. Y yo estoy haciendo que mi empresa sea mucho más rentable. ¿Sí? Si un vendedor en el pasado, por estar con esta serie de tareas y actividades en su día a día, descuidaba los cierres, pero hoy en día está cerrando el doble, pues ese coste de adquisición con el tiempo que está invirtiendo el comercial es mucho menor. Y mi empresa comienza a tener ese crecimiento escalable y rentable. Entonces, basado en esto, ¿cómo debería estar trabajando un ejecutivo de ventas para ir en ese camino de ser productivo, de ser eficiente? Entonces, un comercial debería de saber a quién prioriza, cómo organiza su día a día, cómo va a agendar citas productivas y al final también entender qué es un día productivo, ¿sí? ¿Qué KPI se está midiendo dentro de su proceso para poder entender de que su camino a cuota está siendo eficiente y que realmente se está acercando? Entonces, lo primero es crear procesos para maximizar productividad. Entonces, lo primero que debo hacer como empresa es crear una base o infraestructura para que mis ejecutivos de ventas puedan trabajar sistemáticamente con los prospectos que tienen una alta probabilidad de cerrar. Entonces, no todos los contactos de tu base de datos deben ser trabajados por el equipo de ventas. Quizás no están listos para comprar ahora o sencillamente, pues no todos pueden comprarte, ¿sí? No todos tienen el perfil de compra, no todos tienen el presupuesto. Entonces, si entendemos esto, la productividad de tu equipo comercial va a aumentar. Entonces, vamos al punto donde comienza todo el proceso de ventas. En cualquier empresa que necesiten vender, el primer paso es construir una base de datos. Pero esa base de datos tiene personas que pueden o no ser un buen encaje para ti, o puede que tengan o no un interés por tus productos o servicios. Entonces, esa base de datos al final tiene ruido. ¿Sí? Yo no puedo ir a trabajar toda esa base de contactos porque si no voy a tener una cantidad de actividades y tareas y seguimientos que me van a impedir realmente ponerle atención a los negocios que tengo en marcha. Entonces, lo que yo necesito hacer como director comercial o como empresa es ayudar a mis vendedores a ser exitosos, colocándoles al frente a las personas que tienen un encaje alto e interés alto como prioridad número uno, como podemos ver en esta matriz. El resto de personas que se encuentran en esta base de contactos pueden ser trabajados por tu equipo de marketing o probablemente podemos darle de baja dentro de la base de contactos porque al final pues, nunca se van a convertir en clientes. Entonces, para hacerlo más entendible, les traigo un ejemplo. Por ejemplo, si eres una empresa que vende software empresarial, digamos que la prioridad número uno que tú deberías de colocar en tu equipo de ventas serían las personas que se encuentran en este primer cuadrante. Y aquí jugamos básicamente con dos elementos, ¿sí? ¿Qué tanto encaje tiene ese potencial comprador? Es decir, una empresa que tiene más de 200 empleados, la empresa factura más de 2 millones de dólares, porque eso me da a entender que tiene presupuesto. También otra variable es el interés. ¿Qué tan interesado están los contenidos que estoy produciendo y en la información que está en mi página web?
Entonces, por ejemplo, esta persona dentro de esta empresa está descargando contenido, está abriendo mis correos electrónicos, ya está viendo mi página de precios, ya ha visitado el sitio web durante los últimos 7 días. Entonces, esta persona debería ser priorizada por el equipo comercial. Al otro lado, tengo personas que probablemente tienen un buen perfil, ¿sí? Pero su nivel de interés es alto, ¿sí? Pero probablemente aquí yo no debería estar invirtiendo tiempo, ¿sí? Probablemente mi prioridad número 1 es esta, y estas personas de aquí podrían esperar una vez yo esté agotando como este cuadrante de contactos aquí. De pronto aquí podría estar raspando algo dentro de esa base de contactos. Por otro lado, en la parte inferior, tengo personas que tienen un encaje alto, ¿sí? Es la empresa con la que yo quisiera cerrar, tiene presupuesto, pero no visita mi sitio web hace más de 3 semanas, no abre mis correos. Entonces, tampoco debería estar invirtiendo aquí, ¿sí? Y también, el otro lado de la moneda es que también puedo estar teniendo en mi base de contactos empresas que no tienen encaje, no tienen presupuesto, tampoco visitan mi sitio web, tampoco abren mis emails, es decir, no interactúan, no muestran interés. Entonces, ¿yo para qué voy a estar invirtiendo tiempo en estas personas si al final no se van a convertir en clientes? ¿Cierto? ¿Algo aquí que aportar, Jessica? Discúlpame que estaba en mute, pero sí, o sea, yo creo que acá lo más importante es cómo ayudamos al equipo comercial a que tenga una brújula comercial. Sepan dónde invertir su tiempo y que dejen de hacer tantas tareas redundantes, tanto trabajo con tantos contactos que no están listos para comprar, que hacen que pierdan su productividad. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden llegar a segmentar también esa base de datos que les permita tener esa visibilidad de ventas, la visibilidad de marketing, de decir, acá tengo un muy buen prospecto, tiene todo el encaje posible para el producto o servicio que yo le vendo, pero todavía no está interactuando lo suficiente conmigo? Listo, marketing ahí se encarga de madurar. Y así como se pueden segmentar, encontrar los mejores, los que se pueden madurar, también es encontrar los que definitivamente no lo van a hacer. Y de esa manera, pues, sabemos dónde no vamos a gastar ni recursos, ni en tiempo, ni en dinero. Entonces, de esa manera es trabajar de una manera muchísimo más eficiente, César. Exacto, y mira que ahí dices un punto muy, muy importante y es que ¿cómo voy a priorizar mi tiempo? Y como decía al principio, muchas veces todo este proceso se lleva de una forma tan manual que al final también se termina convirtiendo en parte de ese proceso tedioso que yo no quisiera vivir en el día a día. Y es lo que tú nos vas a mostrar más adelante, cómo la tecnología nos puede ayudar a administrar esta base de contactos de una forma automatizada que le permita a un vendedor en su día a día saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Cómo organiza su día y qué debería ejecutar al final del día para saber si fue exitoso o no. Entonces, digamos que para mirar otro ejemplo, con otro tipo de industria con la que también trabajamos, son, digamos, una universidad, ¿sí? Que vende posgrados, posiblemente un MBA. Entonces, también una universidad genera base de datos, ¿sí? Pero muchas veces esa base de datos es abordada por un comercial que piensa que las personas ya están listas para comprar ahora y no validan cierta información sino hasta cuando están haciendo esas llamadas, ¿sí? Y termina teniendo un día improductivo por no haber tenido como esa base de datos organizada y filtrada. Entonces, una universidad debería estar enfocándose en aquellas personas que tienen un encaje alto, pero también un interés alto porque están calientes, están buscando información, están buscando un programa de maestrías para comenzar a estudiar. Entonces, para poder determinar qué es un encaje alto para un programa de posgrado, es, por ejemplo, tiene bachillerato, posiblemente tiene, no sé, título profesional. También le podemos preguntar si quiere, no sé, si quiere continuar sus estudios, porque esto va a impactar en su formación profesional o algún cargo al que quiere escalar. Y también podríamos estar viendo lo que es el interés, ¿sí? Esta persona está descargando contenido, probablemente, no sé, el pensum académico, información pues, ya más detallada sobre el programa, está abriendo mis correos, está viendo la página donde tengo el programa y está visitando el sitio web durante los últimos 7 días. Entonces, aquí es donde debería yo de entregarle estas oportunidades al equipo de ventas para que prácticamente comience un proceso comercial y lo cierre. Al otro lado podríamos tener personas que tienen un encaje alto, ¿sí? Cumple con los requisitos, pero no tienen el interés. Y aquí es donde marketing podría apoyar muchísimo en ese proceso. ¿Cómo puedo lograr que estas personas que están en este cuadrante se muevan hacia arriba? Porque al final tienen el perfil, pero lo que les hace falta es tener, digamos, como ese proceso de maduración.
Y al otro lado tenemos personas que tienen un encaje bajo, pero están interactuando con nuestros contenidos, están visitando nuestra página del programa, están descargando nuestros brochures con el pensum académico, pero al final no tiene el encaje, ¿sí? Un programa de maestría es alguien que me dice, no, solamente tengo el bachillerato, no cursé la carrera profesional, entonces, ¿para qué ventas va a invertir tiempo ahí si sabemos que no cumple con los requisitos? Y por otro lado tenemos personas que probablemente nunca se vayan a convertir en nuestros clientes o están lejos todavía de ese proceso de compra. Probablemente es un estudiante de bachillerato, ¿sí? Que no aplica todavía para iniciar un programa de maestrías hoy en día, pero volvemos a lo mismo. Si marketing apoya todo este proceso, probablemente en unos 2 o 3 años esta persona ya coincida y se mueva a este cuadrante. Pero el tema aquí es cómo estoy trabajando yo mi base de contactos para que a lo largo del tiempo yo la pueda ir madurando y pudiéndola rentabilizar durante todo el tiempo de vida que mi empresa exista. ¿Qué opinas de esto, Jessica? Yo creo que ese es el escenario soñado de cualquier empresa. ¿No te parece? Es pensar en de qué manera puedo captar de manera más eficiente una base de datos y de qué manera la puedo rentabilizar en el tiempo. Entonces, es como este escenario no solo me va a servir para atraer nuevos clientes, nuevos estudiantes, nuevo lo que quieras a una empresa, sino también cómo puedo bajo esta misma matriz y esta misma segmentación poder llegar a explotar mi base de datos para poder incrementar ese valor de por vida, ¿cierto? Para poder cada vez más ofrecerle más cosas a mis clientes actuales y de esa manera cómo los puedo rentabilizar muchísimo más en el tiempo. Exacto, esta matriz lo que me gusta es que resume básicamente el trabajo entre marketing y ventas y donde está como ese punto de inflexión en donde ventas comienza a ser productivo, en donde ventas comienza a ver que el equipo de marketing realmente está impactando los resultados de negocio y no es como que prendo la maquinita de generar leads en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Google Ads y ventas comienza ese trabajo en su día a día, a hacer llamadas, a enviar emails y tener como estos retos que mencionábamos ahora. Una de las cosas que resaltan las personas de esta encuesta es que lo más difícil es poder conectar con los prospectos y por eso decía que muchas veces tiene que ver con la forma en la que estamos construyendo nuestra base de contactos. Porque si yo estoy activando ese tipo de campañas y se las estoy enviando al equipo de ventas, probablemente estoy enviando personas que se encuentran aquí, no tienen mucho interés, no tienen ni siquiera el perfil y están dejando los datos simplemente porque sí, pero detrás está Así es. un comercial que está invirtiendo tiempo ahí y eso no es el Uh-huh. escenario ideal que queremos. Así Entonces, es, César. Y yo, discúlpame, ahí te interrumpo solo un momento. Yo creo que dale. aquí lo más fuerte, digamos que hay que pensar, es ese cambio de mentalidad que debe haber, ¿cierto? Es ese cambio de mentalidad interno dentro de cada compañía, de entender que tu área de ventas no puede trabajar todos los contactos de una misma manera. Sí, mentiras, no es que no pueda, porque sí lo pueden hacer y hay muchas que lo están haciendo hoy en día. Ahora no es lo más eficiente. Si tú quieres empezar a trabajar bajo un modelo distinto, tienes que tener ese cambio de mindset y entender que ventas no debe trabajar con absolutamente todo, sino ventas debería trabajar donde puede sacar su mayor provecho comercial, donde tengan esa probabilidad más alta de cierre. Y todo lo que no cumpla con ese criterio o es de marketing o sencillamente no es un buen fit para la compañía. Pero es muy importante que las compañías hagan ese cambio de mindset para que una metodología distinta funcione. Totalmente. Entonces, aquí para poder saber cómo es que la tecnología puede ayudarnos a mejorar y a maximizar la productividad de un equipo de ventas y cómo a través de un CRM como el de HubSpot puede ayudarnos a organizar y automatizar las tareas del día a día, organizar nuestra base de contactos para saber a quién le doy prioridad, cómo saber que mi día va a ser productivo porque básicamente sé qué es lo que tengo que hacer hasta que el día se acabe, es que tengo que llamar a estas personas que se encuentran en este primer cuadrante. Entonces, es entender que se necesitan mecanismos para hacer esta escala, ¿sí? No puedo seguir haciendo este tipo de procesos de forma manual porque al final eso no va a ser productivo para nadie. Entonces, Jessica, por favor, ya te cedo parte de la presentación para que tú nos expliques cómo la tecnología puede apoyar este proceso de productividad. Así es. Bueno, César, entonces un poco pensemos en esto que acabas de decir, suena súper interesante, pero como toda compañía pensará es cómo hago para que esto funcione a gran escala, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde empieza a tener una importancia todo lo que tiene que ver con cómo nos apoyamos en temas de tecnología. Entonces ya nos dimos cuenta
el poder tan gigante en una compañía que tiene la productividad por representante. No es una métrica porque sí, porque existe y puede ser una buena métrica, sino es cómo hacemos que las compañías, cómo se pueden llegar a crear modelos en donde las compañías pueden tener una escalabilidad, pero siempre pensando en cómo hacerlo más rentable, ¿cierto? Entonces, ya cuando empezamos a pensar en cómo podemos empezar a incrementar esa productividad por representante, la idea es que podamos empezar a darle a los vendedores un mayor contexto previo, ¿cierto? Y yo creo que aquí la mayoría de personas que pueden estar viendo este webinar seguramente tienen este rol comercial o trabajan dentro de un equipo de comercial en ventas o un manager de ventas o algo por el estilo. Entonces es pensar en el día a día de los vendedores cómo es, ¿cierto? Ahora imagínense cómo se puede empezar a apoyar su equipo de ventas en una sola plataforma donde antes de poder contactarse con un prospecto puedan tener contexto previo. Y César, yo creo que acá es donde empieza a existir, yo le llamo la magia, no porque sea algo de ciencia ficción, sino sencillamente es porque para mí, en mi mundo, en mi día a día, me empezó a cambiar la vida desde ventas. Y es como antes de yo empezar a sencillamente hacer una llamada, ya sé la persona qué tipo de interacción estuvo con mi compañía, ya sé si estuvo revisando una página de precios, ya sé si quiso decir quiero hablar con ventas. Y de esa manera mi interacción con esa persona ya va a empezar a cambiar completamente. Y creo que si nos acordamos un poco en las estadísticas que tú hablaste al principio, César, decían que una de las partes más difíciles para un vendedor, increíblemente hoy en día, era poder tener un primer contacto con un prospecto, ¿cierto? O incluso calificarlo. Pero si empezamos a hablar de temas de, puedo tener un contexto previo para saber cuándo ese cliente dijo quiero hablar con ventas, ¿cierto? O en qué momento hizo un descargable de los tips o los beneficios que tiene mi producto o algo por el estilo, quizás me va a ser más fácil para mí como vendedor entablar una conversación que sea de valor para él. Entonces yo creo que acá es donde puede empezar a cambiar como muchos temas. Ahora, ¿cómo los va a poder empezar a ayudar una herramienta y una herramienta como HubSpot? Es que desde una sola plataforma se pueda gestionar absolutamente todo, puedan llegar a tener todas las llamadas posibles desde ahí, se puedan empezar a tener todas las conversaciones, ¿cierto? Saber si esa persona ya estuvo involucrada en reuniones anteriores con otro tipo de vendedores, que se pueda tener desde esa misma pantalla que ustedes están viendo acá como Susan, que podamos empezar a ver si ha interactuado con nuestra área de marketing, si ha abierto los emails, qué tipo de contenido es lo que le gusta. Entonces, es más, podríamos llegar a pensar hasta ya en un servicio postventa y todo lo podamos empezar a centralizar desde solo un punto. Entonces, es este poder que puede tener la información. Y yo, un CRM como HubSpot, yo lo miro es cómo se convierte en ese punto de decisiones para las compañías, que en este caso sería para ventas. Entonces, es poder sacarle el mayor provecho a este tipo de información desde ventas. ¿Cierto? ¿Cómo podemos empezar a llamar la atención de una manera distinta? ¿Cómo podemos generar una experiencia distinta a la persona que le estamos vendiendo? Y lo más importante es que ventas pueda llegar a tener, aparte de la cara de la moneda, de qué tan buena experiencia le estoy dando a ese prospecto o a ese cliente, y por el otro lado también es cómo ventas va a saber con quién invertir tiempo y con qué prospectos puede empezar a ver un camino para cumplir su cuota. ¿Listo? Imagínate, Jessica, imagínate acá basado en esos dos ejemplos que vimos, una universidad, un estudiante recién graduado de la carrera de pregrado y que pueda ver que está descargando o visitando la página de posgrados. Sí, esto es información relevante para que una persona del área de admisiones pueda estarlo contactando para saber si está buscando ahora mismo iniciar un programa de posgrado o de cara a empresas que venden software, que de pronto un cliente actual que tenga la versión 1 de nuestra herramienta esté visitando la página de la versión 2, podría ser un upgrade, o que esté activando la demo de la versión que le sigue a la que ya están pagando. Entonces, eso me da contexto para que yo como comercial pueda estar contactando a esa persona y entender qué es lo que está buscando y posiblemente ahí puedo tener un nuevo cierre. Así es, César. Todo lo que acabas de decir tienes digamos que la completa razón, y volvemos a lo mismo, es cómo ayudamos al área de ventas a ser más productivo. Ya sabemos que productividad por representante es disminución de costo de adquisición, y eso es lo que estamos buscando a nivel de rentabilidad. Esa es la unidad económica. ¿Listo?
Ahora, si quieres, pasemos a la siguiente slide, ya que veníamos hablando un poco de cómo vamos a empezar a ayudar a ese equipo y cómo esta plataforma va a poder empezar a ayudarlos a ser más productivos, ¿cierto? Entonces, hay algo que todos los vendedores y todas las personas que están desde un equipo comercial seguramente siempre dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cierto? César, ¿a ti te ha pasado? Sí, totalmente. Entonces, Siempre que hablamos con empresas, como que uno de los dolores es ese, ¿no? Mi equipo comercial está saturado de leads, hacen demasiadas llamadas, pero las ventas no son proporcionales a ese desgaste que estamos teniendo. así es. Entonces, ese desgaste se da porque la productividad tiende a ser baja, no porque el equipo no esté trabajando. Eso no es que haya una productividad baja, sino sencillamente es que se le da la misma importancia a todos los contactos. Si tengo 10 contactos y dentro de esos 10 contactos solo 2 me van a comprar, ¿cómo voy a poder llegar a descartar los 8 que no me van a comprar para poder encontrar los 2 que sí? Entonces, esto es un tema de cómo ayudamos a ese equipo de ventas. Entonces, digamos que el trabajo y digamos la palanca que empieza a dar HubSpot acá, es que cada vendedor pueda llegar a tener acá información relevante para esa brújula. Y es una palabra que me van a escuchar mucho hablando hoy en este webinar y es brújula comercial. Entonces, digamos, ¿qué es lo que van a poder hacer las personas dentro del equipo comercial? Van a poder empezar a segmentar en base ya a preguntas que se les ha hecho a los prospectos previamente seguramente, ¿cierto? Entonces, que puedan llevar a tener filtros. Si es una empresa SaaS, vamos a poner el ejemplo del que estabas hablando ahorita, César. Si es una empresa SaaS y yo sé que para mí una empresa que me vaya a comprar y que me pueda llegar a comprar mi producto o servicio, vamos a poner el ejemplo acá, mínimo al año deben estar teniendo como ingresos $50,000, vamos a poner el ejemplo, ¿listo? Pero al mismo tiempo, el vendedor puede empezar a utilizar estos filtros de muéstrame todas las compañías que estén asignadas a mi nombre, que mínimo estén facturando $50,000, pero ¿sabes qué? También quiero, como soy una empresa SaaS y sé que puedo hacer estos upgrades de los que tú hablabas, yo creo que mi cuota, la mitad de mi cuota la quiero hacer con mi base instalada este mes. Entonces, aparte de que sepa que por lo menos facturan $50,000, también quiero saber que ya haya tenido una fecha de cierre con nosotros, un negocio anterior. ¿Listo? Y quiero que me muestres esos dos criterios más un criterio de todos los que viven dentro de esos, digamos que criterios que te acabo de decir, quiero que también le sumes un adicional que me digas que hayan tenido con nuestra marca una conversación hace menos de un mes. Ahora, dentro de toda esta base de contactos, la herramienta va a ayudar a empezar a segmentar los criterios que tú le acabaste de decir como vendedor y te va a empezar a mostrar cuáles, digamos que cada uno de ellos, qué tanta probabilidad podrían llegar a tener de cierre. Ahora, César, me gustaría saber lo que tú piensas. Antes de eso te voy a decir lo que yo pienso. Para mí, esto es una brújula. Si yo le digo, estos son mis criterios, muéstramelos. Y me dice la probabilidad de cierre de Biglytics es del 13,93% versus el 0,43%, ¿tú por cuál empezarías, César? Por el que mayor probabilidad tiene, 13%. Claro, exactamente. Entonces aquí es donde podemos empezar a hablar y decir, no todos los contactos se deben trabajar de la misma manera y hay formas para que no se trabajen de la misma manera. Y de esa manera los vendedores sepan cómo invertir su tiempo, que va a ser lo más importante. ¿Cómo protegemos la agenda de esos vendedores para que puedan enfocar su tiempo en generar conversaciones de valor con prospectos que pueden llevarlos a cumplir esa cuota? ¿Listo? Me gusta, me ¿Tienes gusta la alguna? palabra, me gusta la palabra que utilizas para decir que el CRM es una brújula y digamos que para un director de ventas, un líder de ventas, también puede ser un mapa y una linterna, que le está ayudando al equipo comercial a construir ese mapa, es decir, cuál es el camino a seguir, pero al mismo tiempo no lo está dejando solo para que se vaya y se pierda, sino que al mismo tiempo está haciendo una brújula y una linterna para que vaya viendo el camino. Entonces, el potencial que puede tener una empresa en que su equipo comercial trabaje con una herramienta tecnológica que le ayude a llegar a su cuota de una forma más eficiente, sabiendo a quién priorizar, es una ventaja competitiva tremenda, ¿no te parece? Así es, yo creo que en serio yo estoy como estos comerciales un poco de antes y después, ¿es cierto? Pero lo digo es porque para mí todos los días cuando me levanto, o sea, cuando yo empiezo a trabajar, ya estoy en modo trabajo, lo que hago es, yo
abro mi CRM, yo abro mi email y yo abro mi calendario para saber todo el tema de reuniones. Pero lo primero que hago es abrir mi CRM porque él es quien me guía en mi día para saber qué es lo que tengo que hacer, con quién tengo que empezar a hablar, siempre teniendo como meta la cuota que tengo que cumplir. ¿Listo? Así es. Entonces, César, ayúdame y vamos avanzando un poquito. Ahora estamos hablando de brújulas comerciales, ¿cierto? Y estamos hablando de cómo un vendedor puede saber quién tiene mayor probabilidad de cierre dependiendo de las criterias que cada uno quiera buscar. Ahora, ya sabemos todo esto, pero ¿cómo llegamos a este punto, César? Y creo que desde mi experiencia, todo pipeline se empieza a mover es generando citas y empezando a agendar citas con prospectos, dependiendo de los diferentes pasos del pipeline que las diferentes compañías tengan. Pero todos siempre buscan una primera reunión, ¿cierto? Agendar una primera llamada con ese cliente. Ahora es sencillamente cómo empezamos nuestro proceso para empezar a agendar estas primeras reuniones. Entonces, ahora vamos a empezar aquí a hablar un poquito de cómo ya pensar cómo esta automatización me va a empezar a ayudar para saber, dependiendo ciertas interacciones y estos dos criterios de los que tú hablabas tan importantes, ¿cierto? Encaje e interés. Entonces, cómo este tipo de automatizaciones me va a permitir detectar en qué etapa de decisión está la persona con la que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a ejemplos más tangibles con lo que tú estabas hablando ahorita, César. Entonces, vamos a decir que para una empresa SaaS, y saber cuáles son los contactos que se deben rotar a ventas, porque ya están en una etapa de decisión. No queremos que ventas hable con nadie que no esté en una etapa de decisión. Ahora, ¿cómo vamos a poder detectar esto? Entonces, podemos llegar a tener, no sé, llamadas a la acción dentro de nuestro website que diga agenda un trial aquí ya mismo. Entonces podemos decir, todas las personas que quieran agendar un trial y que me lo haya segmentado porque facturan más de $50,000, que es lo que yo necesito, y tienen más de 30 empleados dentro de la compañía, automáticamente quiero que este contacto pase a ventas en ese mismo momento. Entonces, César, aquí lo que estamos buscando es inmediatez de respuesta para un consumidor que quiere las respuestas hoy mismo. De hecho, estaba viendo unas estadísticas en estos momentos que decían que más o menos el 75% de las personas que utilizan un smartphone busca respuestas inmediatas desde su smartphone. Entonces, yo como empresa, ¿qué tan listo estoy para dar este tipo de respuestas para las personas? Ahora, la idea es que esa persona tan pronto ponga el trial, lo pueda agendar en ese mismo momento con el vendedor y automáticamente la herramienta los va a ayudar para que se rote a ese vendedor. Y estos flujos de automatizaciones pueden ser tan simples o tan complejos como el negocio lo necesite. Pueden decir, después de que se rota, automáticamente le va a llegar un mail de confirmación al prospecto diciendo, acuérdate que tu reunión es mañana a las 5 de la tarde. Y al vendedor le pone una tarea de llamada mañana a las 5 de la tarde. Y de esa manera empezamos por ese primer paso de nuestro ciclo comercial, y es ayudar al equipo de ventas a generar reuniones, que no solo dependa de ellos, del trabajo de ellos, de cómo se lo consiguen sus citas, sino es yo como compañía, cómo empiezo a generar un modelo y un flujo en donde pueda darle los recursos necesarios a mi equipo de ventas para cerrar la mayor cantidad de negocios. ¿Qué opinas de esto, César? Cuéntame un poquito. Súper, digamos que aquí ya comenzamos a entrar en este tema de cómo automatizar la asignación de oportunidades que cumplen con estos dos criterios, encaje y alto interés, ¿cierto? No tiene que estar el vendedor detrás de las personas como que, ¿cómo hago mi vida productiva? Mire, hice llamadas, pero la gente no cierra, no. ¿Cómo estoy colocando a las personas correctas en el momento correcto al equipo de ventas? Algo aquí me acordaba de unas anécdotas con algunos clientes y era que me decían, nosotros tenemos una persona que se encarga 100% de filtrar, exportar y filtrar los leads que generamos de las campañas para asignarle a cada uno de los comerciales. Entonces, imagínate que simplemente con estos dos, con este flujo de automatización me estoy ahorrando dinero en la nómina de alguien que está asignando leads. Y no significa de que, ok, vamos a despedir a la persona que en el pasado asignaba esas oportunidades al equipo de ventas, sino cómo esa persona se puede sumar al equipo comercial para comenzar a cerrar nuevos negocios. Ahí ya estamos hablando de escalabilidad. ¿Sí? Alguien que está detrás del Así back es. office haciendo esto ahora se convierte también en potencial de crecimiento. Así es, César, y creo que es algo que a mí también me gusta mucho preguntarle a mis clientes y a mis prospectos cuando hablo con ellos, porque ese modelo que tú hablas, hoy en día se sigue usando un montón, ¿cierto? Y lo que yo les pregunto es, ¿qué pasa si el próximo año quisieras crecer un 500%?
¿Cómo vas a poder llegar a moldear como esa estructura que tienes? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Y César, usualmente si se quiere tener un crecimiento, les tocaría es contratar a más nómina, a otra de estas personas para hacer ese trabajo manual. Empiezas a tener una cantidad de costos asociados sabiendo que la tecnología puede empezar a ayudarte de una manera, de tener un crecimiento de una manera escalable, donde no estés dependiendo de un recurso que esté sentado en ese momento. Ahora, imagínate donde esa persona se enferme. ¿Qué pasa donde esa persona se enferme? ¿Cuántas oportunidades puedes llegar a perder en ese momento? Entonces a mí me gustan mucho las estadísticas, siempre, y leí una estadística que dice que hoy en día en promedio hay, esto mirándolo a nivel de competencia, pueden llegar a ver hasta 40, desde o hasta, bueno, les quedo viendo bien el dato, pero es como mínimo 45 compañías que hacen lo mismo que tú estás haciendo hoy en día. Entonces imagínate donde este caso que tú dices, esa persona se enferme, no se lo rotó un vendedor. ¿Tú crees que con la inmediatez que los usuarios hoy tienen, voy a esperar hasta que me respondan? Quizás si a mí no me dieron respuesta en este momento, seguía haciendo mi búsqueda en Google en este momento y de pronto ya agendé la reunión con otra persona. Entonces aquí es un llamado a que todas las personas que estén escuchando y estén viendo este webinar piensen en qué tan listos están ustedes hoy en día para dar respuestas inmediatas para personas que están buscando respuesta y pueden llegar a comprar su servicio o producto en este mismo momento. Y aquí es donde el apoyo en tecnología nos empieza a servir un montón. Esa inmediatez de la que tú hablas y para cerrar, digamos, esta diapositiva y tiene que ver mucho con la que sigue tiene que ver mucho con ese primer desafío o la tarea más difícil que le parece a los vendedores, que es lograr tener respuesta a los prospectos. Entonces, esa inmediatez de la que tú hablas es, si yo no llamo dentro de los primeros 5 minutos, pues la probabilidad de que yo pueda cerrar a esa persona es menor. ¿Por qué? Porque probablemente ya también está agendando reuniones con mi competencia, probablemente el otro lado de la moneda es que esa persona se enfrió y ya como que se arrepiente. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado que a veces ves una campaña y en el momento como que te emocionas, dejas tus datos, no te llamaron dentro de la primera hora y al rato dices, ay, ¿yo para qué dejé mis datos ahí? Ojalá no me llame. Y comienza el celular a timbrar y uno no quiere contestar, porque ya no quiere. Y te llega el mensaje de WhatsApp, hola, X personas, soy de tal empresa, te estoy tratando de contactar porque dejaste tu dato. Y tú ya no quieres contactar. Entonces, es como el escenario que se ve aquí, cómo puedo automatizar. Y como bien decía, es algo que tiene mucho que ver con la diapositiva que sigue, es cómo un vendedor puede agendar su día a día con tareas y que genere inmediatez para que pueda aprovechar al máximo esas oportunidades. Y es César, yo creo que aquí es de qué manera estamos creando una guía para los vendedores. Porque podemos tener vendedores muy buenos, ¿sabes? Podemos encontrar vendedores demasiado seniors o puedes encontrar vendedores que estén haciendo el 125% de su cuota, el 100%. Pero es cómo ayudas a que todo tu equipo en general pueda llegar a tener una guía para saber qué es lo que van a hacer en su día a día, ¿cierto? Entender cómo podemos ayudarlos a incrementar esa productividad por representante. Y todo esto lo van a poder hacer a través de los filtros que ya les hemos mostrado y como el que están viendo en este momento, para saber cuáles son los prospectos que tienen, qué tareas tienen pendiente, cuáles son los next steps que quedaste con ese cliente o prospecto que hablaste ayer. ¿Ya lo cumpliste? ¿No lo has cumplido? ¿Qué es lo que te falta? Y no solo sea algo que yo como vendedor tenga, ¿cierto? Y esté escribiendo en mi cuaderno y me tenga que acordar para ver cuando me acuerdo a mi cabeza de hacerlo, sino de aquí como la herramienta te empieza a ayudar. Entonces tú le puedes poner tareas, acuérdame que mañana tengo que enviar esto, si no acuérdame y me llega una notificación diciendo, ¿cierto? Y es como toda esta lista, estas listas que puedo empezar a sacar, me empiezan a ayudar para saber qué es lo que debo empezar a hacer en mi guía. Y volvemos al mismo tema del principio, César, cómo tengo una mejor brújula comercial para que me llegue a cuenta. Así es. Listo. Entonces, ya estamos hablando un poquito aquí de cómo ayudar a los vendedores por medio de automatización y tareas, ¿cierto? Ya hablamos de cómo podemos rotar esa clase de contactos que sabemos que ya quieren hablar con ventas o están en una etapa de decisión por medio de estos criterios de interés y de encaje, ¿cierto? Ya hablamos también un poco de cómo las tareas pueden ayudar a mis vendedores a recordarlo, porque la mayoría de oportunidades no se cierran hoy en día, no es porque no haya una necesidad, ¿cierto? Ni una oportunidad genuina, sino también porque sencillamente
el seguimiento se empieza a hacer un poco difícil, porque si yo empiezo a hablar hoy un poco, César, con prospectos, mañana también y pasado mañana también, y no tengo un reminder que me diga, acuérdate que el next step es esto y esto y esto, seguramente todo se va a quedar en mi cabeza. Entonces la herramienta empieza a ayudarlo de esa manera. ¿Listo? Ahora, se empieza también a hablar cómo ayudamos a ese equipo de ventas a crear un proceso y empezar a hacer que ellos lo sigan día a día un poco. César, acabo de llegar mi gato. Creo que esto me pasa ahora siempre en todas mis reuniones de home office. A él le encanta llegar a saludar, entonces lo van a ver por ahí, se llama Lego. ¿Listo? Hola, Lego. Entonces, a ver, miren, se los presento acá rápido, se llama Lego. Bueno, entonces, hablando un poquito de cómo se crea ese proceso y ese seguimiento para que el equipo de ventas lo empiece a hacer una y otra vez. ¿Listo? Entonces, en un principio vamos a hablar un poco de cómo se establece ese orden de operaciones, ¿cierto? Y cómo vamos a ayudar a nuestro equipo para que sea una guía donde los ayuda a seguir por medio de estas tareas. Entonces, que yo pueda saber, hoy hice esto, mañana debo hacerlo, si no me han contestado, todas esas cosas que se nos pueden quedar y se nos puede olvidar, ¿cómo le decimos a la herramienta? Acuérdame, para que me llegue como estas notificaciones. ¿Listo? Después, ahora vamos a empezar y me gustaría que también que todos pensáramos un poco en la cantidad de actividades que tiene un vendedor en su día a día, ¿cierto? Y ahí vuelvo a lo mismo, hay una encuesta y me encanta esta encuesta y a mí me hizo abrir en serio demasiado como los ojos. Y dice que los vendedores tienen un promedio de su tiempo en donde solo enfocan el 33%, César, 33% de su tiempo solo lo enfocan en ventas. De resto, el tiempo lo tienen en temas operativos, reuniones internas, temas de responder emails y demás. Ahora imagínate un vendedor que le pagan por vender, que solo tenga el 30% de su tiempo en ventas. Entonces es cómo ayudamos a ese equipo de ventas a reducir tanto ruido y tantas cosas que tiene en su día, ¿cierto? Porque es que tenemos reuniones, tenemos 1000 cosas que hacer en nuestro día. Ahora es cómo lo ayudamos a mostrarle con quién debe trabajar y qué es lo que tiene que hacer mediante esas guías que ya hablamos al principio. ¿Listo? Y pues tercero, cómo aseguramos las mejores prácticas. César, algo que a mí me encanta de mi trabajo es que tengo un equipo de trabajo que es muy bueno y hay gente que le funcionan muchas cosas. Ahora, yo puedo utilizar los recursos que ellos crearon sencillamente desde mi plataforma. Te voy a dar un ejemplo. Si alguien está prospectando en la industria de construcción y tiene un muy buen email de construcción, yo no tengo que empezar a crear mi email desde cero para un prospecto que ya haya visto que tiene algo de interés y quiere y ya ha empezado a ver algo de HubSpot. Yo puedo utilizar las plantillas de mi equipo y puedo ver qué tan buena tasa de apertura que tienen, qué tan buena tasa de agendamiento de citas tienen. Y de esa manera yo me aseguro de seguir las buenas prácticas del equipo. Si ya a alguien le funcionó, ¿por qué no me iría a funcionar a mí? Entonces, ¿cómo ayudamos al equipo a que esas buenas prácticas se empiecen a establecer y se empiecen a compartir pues para un beneficio general de la compañía? 100%, ¿Listo? Jessica, y ahí me gusta algo que dices, es que voy construyendo procesos en donde voy llevando un equipo a que lo vayan siguiendo para que digamos, la data me dice a mí si esto funcionó para este grupo de personas o este vendedor, debería funcionar para los demás. Entonces estoy construyendo procesos y estoy dejando de depender, como pasaba hace un tiempo que hablaba con algunas empresas y decían, no, es que si se nos va X vendedor, pues el 80% de las ventas se van, porque él es el que más vende. Entonces, yo como empresa estoy dependiendo del mejor vendedor, imagínense, lo estoy volviendo casi socio, pero no estoy dependiendo de un proceso que me va a ayudar a construir el crecimiento de la empresa, ¿sí? Cómo estoy agregando comerciales que van a replicar ese mismo proceso que ya funciona y los voy a llevar a ser exitosos. Así es. Y esa es la única manera como generas escala. Es como no dependes de unos recursos, sino cómo haces que lo puedan utilizar muchos. Ahí empezamos a hablar de escalabilidad. Entonces, ahora viendo un poquito esta siguiente diapositiva, y creo que como para ir también recapitulando un poco, hemos venido hablando de cómo generar las mejores oportunidades de marketing para que ventas pueda trabajar con esos prospectos que tienen una mayor probabilidad de cierre, ¿cierto? Cómo lo rotamos en el instante y demás. Ahora, este es el mundo que yo conozco hoy en día, César. Pero el mundo que yo conocía hace unos años atrás y que digamos que la manera tradicional con la que como trabajan muchas de las compañías es el que estás viendo en este momento. Y es un estudio de Harvard Business Review, que de hecho si lo pueden buscar y lo pueden leer todo un poco con más detalles, les va a abrir mucho la mente.
Y me gusta mucho porque habla, y tú en algún momento de la presentación, César, lo dijiste, y es si un prospecto está tratando de hablar con una compañía hoy en día y la compañía no responde en los primeros 5 minutos, lo que pasa automáticamente después del minuto 5 es que se empiezan a reducir las probabilidades en un 400%, César, a que puedan llegar a entablar una conversación con ese prospecto. Hoy yo me pregunto, hoy en día, ¿cómo los clientes saben cuándo te quieren comprar, cómo te quieren comprar, por dónde te quieren comprar? O sea, ellos saben absolutamente todo. Ahora es, hoy cuántas empresas de las que están escuchando este webinar, me gustaría que pensaran en qué tan listos tienen su estructura comercial para poder dar una respuesta tan inmediata como esta, para asegurar que pueden llegar a conseguir una oportunidad ahí y que no la van a perder por una falta de respuesta inmediata para ellos. Claramente cuando ellos quieren, ¿cierto? Ahora, esta otra parte también me gusta mucho porque habla como de los dos lados de la moneda. Entonces, habla un poco de cuántos touch points necesita tener un prospecto antes de contestarle a un vendedor, ¿cierto? Y habla un poco que por lo menos llegan a necesitar, se empieza a ver la curva como más ascendente de 4 a 6. El 90% casi siempre necesita alrededor de 6 touch points. Ahora miremos el otro lado de la moneda. La mayoría de vendedores mínimo hace 2 touch points por cada prospecto. Volvemos a lo mismo al principio. Si yo como vendedor tengo que cumplir una cuota y tengo una cantidad de leads con los que estoy trabajando porque me están llegando por pauta, pues no me voy a poner a hacer un seguimiento de 6 emails, 2 llamadas para ver cuánto me responden. Yo estoy tratando de apurar para saber cuál de todos me quiere comprar en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llega a una conciliación entre esas dos partes de la moneda, César? Por un lado, el cliente mínimo necesita 2 y por el otro lado, mi equipo de venta, por un lado, el cliente necesita mínimo 6 y por otro lado, mi equipo de venta solo está haciendo 2. Yo lo resumo en algunas palabras, César, y lo digo es, ¿cuánta plata estamos dejando sobre la mesa? Porque estamos atrayendo a alguien, pero no le estamos dando la respuesta cuando esa persona lo está buscando. Entonces, imagínate es cuánta plata se está dejando sobre la mesa por una falta de seguimiento de prospectos. Y ahí es donde empezamos a hablar de cómo la tecnología te empieza a ayudar para que no tengas que estar haciendo una conversación 1 a 1 de 6 veces mínimo para que te puedan empezar a dar una respuesta. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Entonces, Algo, dime. algo aquí que me gustaría agregar es que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de por qué la mayoría de los vendedores considera que tener una respuesta por parte de los prospectos es tan difícil y son 2 puntos, ¿no? El lado izquierdo es como la velocidad con la que yo logro contactar, ¿sí? Porque hay un 400% de probabilidad de que esa persona se enfríe y ya no me quiera contestar. Y por el otro lado está como la persistencia, que cuántas veces yo logro contactar a esa persona para tener una conexión efectiva. Y muchas veces he hablado con empresas que me dicen, no, nosotros intentamos llamar entre 2 y 3 veces y simplemente le damos de baja lead. ¿Qué pasaría si hiciera un cuarto y quinto intento y realmente contactara, como lo muestra la gráfica, y pudiera iniciar un proceso comercial con un cierre exitoso? Entonces, lo que tú decías ahora tiene mucho sentido. ¿Cuánto dinero estoy dejando sobre la mesa? Porque, por un lado, tengo tiempo limitado, ¿sí? Porque tengo volumen, tampoco tengo escalabilidad. Pero por el otro lado también tengo una cuota de ventas que tengo que cumplir, entonces no me puedo dar el lujo como vendedor de hacer 5 o 6 intentos porque al final tengo una base de datos que tengo que depurar. Entonces jugamos con 2 cosas y es velocidad, persistencia. Y por el otro lado es calidad antes que cantidad. Así es, César. Entonces, hablando un poco de esta velocidad, ¿cierto? Es cómo HubSpot puede empezar a ayudar al equipo de comercial a ser mucho más productivo. Entonces, dentro de HubSpot vamos a poder ayudarlos a que puedan llegar a tener las mínimos 6 touch points que quieran, 8, 5, 3, lo que cada comercial quiera llegar a hacer, por medio de secuencias. ¿Qué son secuencias? ¿Sabes cómo yo lo llamo, César? Lo llamo como una maquinaria de autoprospección, donde se encarga cada vendedor, lo puede crear o pueden utilizarlos de su equipo por las buenas prácticas compartidas, pero pueden empezar a crear una serie de emails que van a ir trabajando y yo solo me encargo de enrolar a la persona que quiera.
Entonces yo puedo decir, listo, quiero tratar de agendar mi primera reunión con esta persona. Voy a enviar un email, el primer email va a ser, sé que estás tratando de agendar una reunión conmigo, te envío mi link de reuniones para que puedas llegar a agendarlo basado en tu disponibilidad. Pero yo puedo decirle a la herramienta, y ahí es donde se pone súper interesante, si esta persona no me contesta en 2 días, quiero que le mandes este siguiente email. Si no me contesta, no sé, en 3 días, quiero que le mandes ese tercero. Y puedo llegar a hacer hasta los 6 touch points o 8 touch points que esté buscando. ¿Dónde empezamos a apoyarnos en modelos escalables con HubSpot? Es decir, yo como vendedor no me voy a dedicar a enviarle un mail uno a uno, ni acordarme la próxima semana que tengo que mandarle un siguiente, porque es que el estudio de Harvard dice que necesito mínimo 6. Yo solo lo activo en el contacto que quiera y eso empieza a trabajar como esta herramienta de autoprospección. Y para mí como vendedor me va a poder empezar a decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar solo con los que me respondan este tipo de emails. Y de esa manera enfoco mi tiempo en conversaciones con personas que van a estar más interesadas y dejo esta maquinaria de autoprospección para que me empiece a guiar muchísimo más. Me gusta la herramienta de secuencia porque combina las dos cosas, ¿no? Cómo estoy construyendo un proceso de prospección, pero al mismo tiempo lo automatizo con tecnología y con eso, digamos que anulamos el tema de no tengo tiempo, ¿sí? La tecnología, Así ¿cómo es. puede trabajar por mí 24/7 para poder ser más productivo? Así es, así es. Y también yo creo que se trata de no solo cómo nos apoyamos en tecnología, César, para ser más productivo, sino yo tengo un dicho como que es, tú lo que no mides no lo vas a poder controlar. Y lo que no controlas no lo mejoras. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, lo bueno de estas herramientas es que te va a permitir llegar a medir qué tanta, digamos, buena respuesta puedes llegar a tener. Entonces, si yo me doy cuenta que si mi primera secuencia tiene una mucha más alta probabilidad de que me estén respondiendo, me estén agendando llamadas, ¿qué es lo que estoy escribiendo en esa secuencia? ¿Qué es lo que me está funcionando para que el resto de secuencias también pueda incrementar esa respuesta por parte de los clientes? Entonces y te lo decía un poco al principio, es como este tipo de herramientas se vuelven como ese punto de decisión para saber qué me está funcionando para hacerlo y empezarlo a duplicar al nivel de escalabilidad de mis procesos y qué no me está funcionando sencillamente para cambiarlo. Totalmente. Listo. Bueno, César, entonces hablando un poquito y ya casi para terminar un poco nuestro webinar, ya empezamos a hablar acerca de cómo empezamos a ayudar al equipo comercial a ser más productivo, cómo lo ayudamos para empezar a generar citas que no solo vengan por el área de ventas, sino cómo marketing también apoya esta primera parte de ese proceso comercial, cómo ventas puede empezar a automatizar mucho de los prospectos para autoprospectar y enfocar sus conversaciones con los contactos que tengan una mayor probabilidad. Ahora ya en esta parte vamos a ver es cómo desde ventas se van a poder empezar a aterrizar los siguientes pasos. ¿Listo? Ya hablamos del principio, ahora cómo voy a empezar a aterrizar los pasos para ir avanzando en mi parte. Entonces es cómo vamos a empezar a ayudar al equipo comercial a que se tenga mayor visibilidad de todos los negocios, ¿cierto? Y lo más importante es qué se debe hacer en cada uno de los pasos. Entonces, es cómo HubSpot va a empezar a ayudar a que se empiece a pronosticar de una mejor manera. Porque podemos empezar a poner reglas y decir, un negocio no puede pasar de discovery a parte de que ya estamos hablando con el influenciador si no me respondes estas preguntas. ¿Cuánto es el presupuesto que tienen? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué tan grande es la compañía? Y de esa manera, como empresa, empiezas a tener y a controlar un poquito más el forecast de los negocios que están, digamos, que cada vez que crea un vendedor un negocio y lo pone como forecast, ¿cierto? Ahora, también lo que vamos a empezar a ayudar es cómo cada representante de ventas puede saber qué hacer para cerrar cada negocio. Entonces, dentro de la herramienta, lo que vas a poder hacer es empezar a etiquetar también a muchas personas dentro de tu equipo de ventas, ¿cierto? Entonces, si quiero etiquetar a mi jefe para que me ayude con un caso de éxito, lo puedo hacer desde ahí y me va a llegar como notificaciones, ¿cierto? Y no solo eso, también es esa visibilidad que podemos empezar a tener con automatización para decir, si este negocio dura más de por modelo de negocio, no sé, dura más de
35 días en la misma etapa, necesito que se cree una tarea automática y que le llegue al vendedor de decir, llevas más de tantos días, por favor, vuelve a calificarlo y si no, cierra la oportunidad. Volvemos a lo mismo, tener mayor control dentro de nuestro forecast. ¿Listo? Y yo creo que hay muchas más maneras como podemos agregar valor desde esa perspectiva y poder aterrizar ya más el proceso comercial y los pasos que siguen. Y desde la otra parte también lo veo es, César, cómo los managers pueden empezar a agregar muchísimo más valor a su equipo comercial, en donde las conversaciones no solo sean a nivel de forecast, qué negocios tienes, cuánto vamos a cerrar y en qué etapas vas, sino que un manager pueda empezar a ver esto de una manera mucho más estratégica, pueda empezar a tener mayor visibilidad dentro de la herramienta de saber cuántos negocios tengo en una etapa previa a una propuesta y estoy a 5 días del cierre de mi mes, cómo puedo empezar a mirar cuáles son los negocios más grandes para enfocar mi tiempo en el trabajo con los vendedores en esos negocios. Entonces, ¿cómo empiezo a agregar valor como manager dentro del equipo? Y para un vendedor es cómo yo empiezo a agregar valor en los deals más importantes que tengo para poder cumplir con mi cuota. ¿Listo? Ahora, ya hablando un poquito y creo que ya empezamos a tocar un poquito esta parte de reportería, ¿cierto? Porque podemos llegar a tener una cantidad de procesos estructurados, pero volvemos al mismo dicho que dije ahorita, es lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, de esa manera, cada manager, cada persona va a poder empezar a observar y tomar decisiones, y lo he dicho también, esto es una herramienta de punto de decisiones, ¿cierto? Entonces, de esa manera se va a poder empezar a mirar cuántos negocios puedo llegar a tener en las diferentes etapas de ventas, ¿cierto? ¿Hace cuántos días están ahí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que me falta? Si sé que solo tengo 3 negocios cerrados y tengo un pipeline de 80 oportunidades creadas, pues entonces ya tengo prospectos con los que trabajo, los que puedo trabajar. Sencillamente es cómo ayudo a avanzar ese tipo de negocios. Y ahí es donde puedes empezar a tomar decisiones. ¿Listo? Y de esa manera se pueda tener visibilidad de siempre es cómo voy a cumplir mi cuota. ¿Cuántos deals tengo creados hoy versus mi cuota? ¿Será que tengo los deals necesarios para cerrar mi cuota dada mi tasa de conversión? Si ya me doy cuenta que no es cómo ayudo, cómo incentivo a mi equipo para que se generen más oportunidades y tengamos mayor probabilidad de cierre. Entonces es cómo estos puntos de decisión y esta información se deja de convertir solo como data, ¿sabes? Porque la data sin explotar, pues en realidad no es nada, pero es cómo puedes empezarle a dar vida a esa data para que se puedan empezar a tomar decisiones dentro de una organización para siempre estar pensando cómo cumplo mi cuota, cómo puedo llegar a un sobrecumplimiento de mi cuota con todo lo que tengo en el día. Ese tema de medir me gusta mucho porque para un director comercial, digamos que no es solo ver cuál fue la tasa de cierre, cuántos negocios cerramos, porque digamos que esos son indicadores ya retrasados, es decir, ya no puedo hacer nada. ¿Sí? Si yo vi cuántos negocios cerramos, cuál fue mi tasa de cierre, eso ya sucedió, yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Pero si yo, por ejemplo, en el transcurso del mes estoy viendo cuántas reuniones estamos agendando, cuántos negocios estamos colocando en nuestro pipeline, yo puedo ser proactivo con respecto a eso. ¿Sí? Porque si yo veo que nos falta un 20% para llegar a la cuota, entonces, ¿cómo podemos acelerar todos esos negocios que tenemos en marcha o si nos falta por agregar más citas en nuestro pipeline? Entonces, eso me permite saber a mí dónde inyecto más palanca, ¿sí? O dónde hago más palanca para poder que el proceso comercial pues, nos ayude a llegar a ese 20% adicional. Así es. Y este es otro tema, este es otro ejemplo de los muchos reportes que podrían llegar a tener. Bueno, y cabe aclarar la duda que algo que también es muy interesante de HubSpot es que no son módulos adicionales, ¿sabes? O sea, ya sencillamente si acá estamos hablando del área de ventas, el área de ventas y de todo lo que tiene que ver con sales ya viene incluido con toda esta reportería. Entonces, acá es otro ejemplo que podríamos empezar a hablar un poco y es que podamos ver, no sé, medir la productividad de nuestro equipo comercial, porque volvemos a lo mismo. Entre más productivo sea mi equipo comercial, mayor rentabilidad voy a tener, pues porque va a reducir mi costo de adquisición. Entonces puedo empezar a ver información como por todos los vendedores que tengo hoy en día, en qué etapa de negocio los diferentes etapas de pipeline están, ¿cierto? ¿Cuántas llamadas se están haciendo el día? Entonces, si yo me doy cuenta que mi vendedor, no sé, Carlos, está haciendo un 400% más de llamadas,
quiero saber cuáles son las buenas prácticas de Carlos para poder hacer esa cantidad de llamadas. ¿Por qué no empezamos a compartir esas buenas prácticas? ¿Cierto? Saber qué tantas llamadas están haciendo, qué tantos emails. Y no desde un punto de vista de control, sino es qué tan productivos están haciendo para poder llegar a la cuota y cómo lo más les están funcionando a algunas personas de mi equipo lo pueden empezar a replicar el resto para empezar a crear estos modelos escalables. Imagínate que aquí en esta presentación yo quisiera ver qué es lo que está haciendo Brian versus, digamos, Karina, ¿sí? Que no está cerrando. Pero entonces, ¿qué está haciendo Brian de diferente que le ayuda a llevar a la cuota o a sobrepasar ventajosamente a sus compañeros? Y yo puedo replicar esas mismas buenas prácticas, esos mismos procesos en los demás ejecutivos comerciales para poder ayudarlos a que tengan el mismo nivel. Entonces, así dejo de Así es. depender del mejor vendedor y convierto a mi equipo de ventas en un equipo que realmente me ayuda a tener mejor escala. Así es, César. Y aquí es como, ya para cerrar un poco toda esta conversación tan interesante que tuvimos, César, es cómo se empieza a utilizar este CRM como un sistema operativo. Es cómo vamos a apoyar a una compañía que tenga mayor visibilidad de los datos, de qué es lo que está pasando hoy en día desde una perspectiva de ventas y de marketing, ¿cierto? Que se puedan empezar a construir procesos de prospección, que no dependan de conversaciones una a una de cada vendedor para poder llegar a conseguir más oportunidades de ventas. Es cómo ayudamos a un equipo comercial a crear mejores prácticas y a replicarlas, que ahí es donde empezamos a hablar de modelos escalables. Y es cómo ustedes van a poder empezar a utilizar el CRM como una red de seguridad. ¿Y a esto qué me refiero? Es cómo sabemos qué nos funciona para replicarlo, qué es lo que no para cambiarlo. Y nos va a permitir que nuestro equipo empiece a trabajar con una mejor productividad por representante. ¿Cierto? Si la productividad por representante de mis 5 vendedores aumenta, mi costo de adquisición va a bajar, porque eso quiere decir que si ya pude hacer que todos fueran más productivos, quizás no necesite contratar a alguien más, César. Quizás pueda hacer que mi equipo actual empiece a hacer puedan empezar a sobrepasar su cuota, por ejemplo, ¿cierto? Si antes mi equipo comercial solo tenía 5 personas y solo una estaba llegando a su cuota, entonces ya no voy a tener que contratar a otra para que llegue también al 70%, sino voy a poder ayudar al resto del equipo para que pueda tener una mayor visibilidad, para que pueda cumplir una mayor porción de su cuota. Entonces volvemos a esa misma unidad económica. Si ayudamos hoy en día a los equipos de ventas a ser más productivos, automáticamente estamos reduciendo el costo de adquisición, lo que se reduce en algo, digamos, demasiado importante para cualquier compañía y es cómo ayudamos a las compañías hoy en día a ser mucho más rentables. Correcto. Entonces, digamos que resumiendo todo lo visto en toda esta presentación de cómo mejorar la productividad del equipo de ventas, ¿qué nos podrías decir, Jessica, para que un director comercial pueda implementar exitosamente todas estas buenas prácticas de las que hemos hablado hoy? Claro que sí, César. Entonces, primero yo empezaría diciendo, si ustedes como, no sé, managers de ventas, como dueños de compañías, como vendedores dentro de la empresa quieren dejar de hacer tantos trabajos redundantes y repetitivos en el día, si su equipo de ventas no tiene una brújula comercial de saber con quién tiene una mayor probabilidad de cierre, si no hay manera hoy en día de medir la productividad por cada uno de los representantes, si quieres hacer tantos cambios desde un proceso, desde un punto de vista de tus procesos comerciales, creo que es un buen momento para empezar a implementar, digamos que estrategias diferentes que se apoyen en tecnología para empezar estos modelos escalables. Entonces, lo más importante y por donde se puede empezar a trabajar es saber qué ventas debe trabajar con los contactos que están más cercanos a una toma de decisión. ¿Cómo se hace eso? Segmentando la base de datos de una manera dinámica, mediante qué tanto encaje tienen para comprar mis productos y servicios y qué tanto interés tienen con mi marca. Solo ventas. Y algo que se nos puede quedar hoy de toda la presentación es ventas no puede trabajar todos los contactos de una misma manera. Ventas solo debe enfocarse en los que tengan una mayor probabilidad de cierre y ahí es donde marketing me va a ayudar como con esa visibilidad de saber cómo hacerlo. ¿Listo? Después de que ya sabemos que marketing está haciendo muy bien su trabajo para calificar como lo llaman hoy en día, que son los marketing qualified leads, ¿cierto? Si ya identificamos quién está mucho más cerca de una toma de decisión,
Se debe rotar automáticamente esa demanda al equipo de ventas, pero no solo diciéndole, señor ventas, aquí está esta nueva oportunidad, sino yo como compañía, cómo ayudo a crear esos procesos sistematizados que aseguren un seguimiento de esa demanda. Entonces, yo como a mi vendedor le puedo decir, asegurar plantear alguna tarea en donde diga, si no se ha comunicado con este contacto en 3 horas, le vuelvo a mandar automáticamente una notificación que diga, acuérdate que tienes a alguien esperando para tu respuesta. Si veo que no se ha generado ninguna actividad con esa persona durante un día, ¿cómo lo roto un siguiente vendedor? Y cómo aseguro que haya un seguimiento de mi demanda. ¿Listo? Ya después de eso es cómo ayudo a mi equipo de ventas para que puedan empezar a generar plantillas para estandarizar un seguimiento. Y de esa manera aseguremos que desde el área de ventas también haya un seguimiento y una conversación, una interacción con los contactos. Ya lo ayudé agendando una cita, ahora yo cómo lo ayudo y el equipo de ventas cómo hace para empezar ese seguimiento. ¿Listo? Y de esa manera es empezar a crear una red de seguridad con los negocios. ¿Cómo hago para asegurarme que los negocios cambien de stage a stage? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando? ¿Cuántos días llevan en este stage? Si llevan más de X días, ¿cómo le recuerdo al vendedor o cómo hablo con él para entender un poquito más de qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo llegar a hacer, no sé, trabajos hasta de marketing de todos los deals que tengo en este mes en mi pipeline para poder empezar a enviar, no sé, una campaña por el mes de diciembre o algo por el estilo y de esa manera puedo empezar a mover también mucho más proactivamente mi pipeline. Y 5, cierro con esto, mi querido César, que se nos quede en la cabeza. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se mejora. Recuerden que un CRM no es solo un CRM, es un punto de decisión para las compañías, donde ustedes van a poder saber qué nos funciona para replicarlo y qué no para cambiarlo. Así es, Jessica. Bastante interesante cómo la tecnología puede ayudar a que esos procesos sean escalables y no solamente llevarlos a cabo en la práctica de forma manual, sino cómo hacer más con menos, que fue con lo que comenzamos este webinar. Entonces, ya hemos llegado al final de toda esta interesante conversación, cómo aumentar la productividad de un equipo de ventas usando tecnología, y ya sabemos que productividad al final significa rentabilidad, que es lo que nos interesa a todos. Entonces, muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos en este webinar. Gracias a todos los que estén viendo este video y nos vemos hasta una próxima ocasión. Un gusto estar aquí con ustedes, César, que estén muy bien. Igualmente, chao, chao. Chao.